Una pregunta frecuente que me hacen en consulta es, ¿debo tomar proteína? ¿Por qué debo tomar proteína y en qué momento? Así que en este video les voy a explicar la necesidad de tomar proteína en caso de que aplique. Si no tuviste la oportunidad de ver el video anterior donde hablo de suplementación, hazlo y ahí hay un resumen de lo que son las proteínas como suplemento. Aquí me voy a enfocar básicamente en por qué tomar proteína, por qué debería hacerlo y si lo hago, en qué momento debo hacerlo. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas son un sustituto nutricional proteico. Es decir, yo estoy sustituyendo una proteína de la dieta. ¿Con qué intención? Una, porque a lo mejor mi consumo de proteínas o mi requerimiento de proteínas es muy elevado y no lo puedo suplir nada más con comida. Dos, porque quiero mejorar el metabolismo a través de la digestibilidad y la absorción de la proteína. Es decir, necesito que mi cuerpo lo digiera y lo absorba más rápido. Por ende, necesito una proteína que esté diseñada para eso. Tres, porque por requerimientos nutricionales no me da el tiempo de comer y puedo sustituir con una comida. Es decir, la utilización de las proteínas como sustituto, como suplementos de la dieta, no son necesariamente atribuibles porque quiero aumentar la masa muscular. Es porque estoy buscando una finalidad de suplantar una comida o de mejorar los procesos de absorción y de digestión de este componente. Ahora bien, las proteínas no son químicos producidos en un laboratorio. Realmente vienen de un suero de proteína aislada de leche o proteínas de huevo, proteínas vegetales que pueden venir, por ejemplo, de arveja, de garbanzo o de soja, o proteínas cárnicas. El subproducto realmente va a ser el mismo, es decir, una proteína que va a mejorar la digestión, que la va a hacer más rápida, que va a ser más absorbible y dependiendo de cada individuo, según sus necesidades, por ejemplo, si tenemos un vegetariano o un vegano o tenemos un intolerante a la lactosa, vamos entonces a aplicar cualquiera de estas proteínas en el contexto. Es decir, supongamos que una persona es muy sensible a los derivados lácticos, entonces probablemente le vaya bien con una proteína derivada de huevo o proteína derivada de carne o una proteína vegetal. Así que realmente cualquiera de los elementos, si bien es cierto que puede cambiar la digestión o la absorción o tener propiedades químicas diferentes, cumplen con la misma función. Si yo quiero aumentar la masa muscular, ¿necesito tomar proteínas en batidos? Y la respuesta tenemos que ubicarla en cómo es el metabolismo de las proteínas a nivel corporal. Hay que tener en cuenta que aumentar o producir fibras musculares o células musculares es una inversión muy grande para nuestro cuerpo. Es decir, es un lujo desde el punto de vista metabólico construir masa muscular. Por lo cual tengo que tener un consumo calórico y un consumo de proteínas elevado para que esto se pueda producir. Ahora, ¿por qué específicamente la proteína? Por dos razones. Realmente el 50% de las proteínas que consumimos en una comida no se van para la masa muscular, se van para la circulación con la intención de producir cosas tan sencillas como material genético, hemoglobina, hormonas, defensas, es decir, todo nuestro cuerpo está conformado por proteínas. Y si yo quiero aumentar la masa muscular, tengo que proveer al cuerpo de muchas proteínas para que quede un remanente para la síntesis de proteínas musculares. Ahora bien, luego de esto viene un 40% que va a ser reutilizado en la urogénesis o el ciclo de la urea, que es la forma de poder mantener un reciclaje y una homeostasis, un equilibrio en toda la síntesis de proteína corporal. Y apenas el 10% de las proteínas consumidas en una comida van para la síntesis de proteína muscular. Es decir, si yo me consumo, por ejemplo, un huevo, va a ir muy poca cantidad de proteína para la síntesis de proteína muscular. Por ende, aumentar las proteínas en un proceso de hipertrofia con la intención de aumentar y proveer más sustrato para la síntesis de proteína muscular requiere un consumo de macronutrientes, en este caso de proteínas, muy elevado. Y particularmente las proteínas son un macronutriente estructural. Si yo tengo la rotura de un tejido, necesito proteínas. Es decir, si yo me corto, necesito proteínas para poder reparar esa lesión. Así que si estoy haciendo un entrenamiento de hipertrofia, estoy haciendo un entrenamiento dirigido
aumentar la masa muscular, yo debo romper la fibra, generar tensión en el músculo. ¿Y qué pasa? Necesito reparar esa lesión con la intención de que crezca mi músculo. Así que las proteínas van a ser el sustrato para hacer la cicatrización, la reparación y por ende aumentar las células musculares, que es lo que estamos buscando. Por ende, si nosotros estamos buscando aumentar masa muscular, tiene que ocurrir dos cosas: tener un consumo proteico elevado con la intención de reparar y además estimular esta síntesis de proteínas musculares. En alguna oportunidad le dije que muchos de los suplementos tienen un tema de mercadeo y de etiquetaje que puede ser un poco confuso para nosotros. Por ejemplo, en los pacientes críticamente enfermos, pacientes que están en cama, pacientes que están en terapia intensiva, muchas veces le damos suplementos nutricionales que contienen proteínas que también son aislados de suero de leche. Por ende, realmente las proteínas no son necesariamente solo para aumentar la masa muscular. También puede ser para proveer de nutrientes en una persona que tenga un proceso de recuperación celular y que necesite aumentar el consumo de proteínas. Así que muchas proteínas van a decir que son para pacientes enfermos, como también están las proteínas deportivas. O algunas proteínas se venden para bajar peso, otras para tener una disminución del porcentaje graso. Y aquí viene lo interesante. Las proteínas no se clasifican por metas de composición corporal. Vamos a encontrar, por ejemplo, llegamos a una tienda y queremos comprar una proteína. Y entonces la persona que vende te pregunta, ¿cuál es tu objetivo? No, yo quiero bajar porcentaje graso y quiero estar definido. Ah, entonces te conviene una Isolate. No, yo quiero aumentar masa muscular. Ah, entonces te conviene una Whey Protein. Y esa no es la realidad. La diferencia entre las proteínas tiene que ver con la digestibilidad y el metabolismo de cada una de ellas. Por ejemplo, las proteínas Isolate o llamadas limpias no significa que son completamente limpias y sirven para bajar de peso o para rayar o definir. Son proteínas que están diseñadas con la intención de tener una absorción muy rápida y son muy buenas, por ejemplo, para el post-entrenamiento. Las Whey Protein tienen probablemente unos componentes de carbohidratos muy pequeños. No son proteínas sucias, no son proteínas que te van a hacer engordar. La intención de la presencia de esos carbohidratos, que muchas veces está asociado a los componentes de la lactosa, es que esa proteína se absorba más lento. Entonces, estas pueden ser proteínas de mantenimiento. Otro caso, por ejemplo, son las caseínas o los caseinatos. Estos son estructuras más complejas de la leche y que se digieren muy lentamente. Personas que tienen, por ejemplo, la oportunidad de necesitar reparación nocturna porque hacen un entrenamiento de masa muscular muy masivo, por ejemplo, deportistas de weightlifting o de powerlifting, probablemente antes de dormir requieren estas proteínas para que se estimule la reparación muscular durante el sueño. O por ejemplo, supongamos que eres médico y haces un turno muy pesado y no quieres, digamos, disminuir las proteínas de tu dieta, pudieses tomar un caseinato y así cumplir tu turno de trabajo de 7 horas y tener circulando todavía proteínas para estimular la síntesis de proteínas musculares. Así que realmente los tipos de proteínas no necesariamente se clasifican por la meta que tú quieres en composición corporal. Evidentemente, si estás buscando ganancia de peso, una mass gainer o una proteína hipercalórica es más conveniente, pero supongamos que tu dieta es muy insuficiente. Supongamos que tú te consumes en la mañana un huevo, una tostada, al mediodía 100 gramos de tilapia con pepino y en la noche una pechuga de pollo con verduras. ¿Realmente crees que la hipercalórica te va a aumentar peso? No. Porque la hipercalórica lo que hace es alcanzar esos requerimientos, ese superávit calórico, pero también dependerá de tu consumo diario. Es decir, una ganadora de peso por sí sola no tiene por qué engordarte, ni subir de peso, ni subir de masa muscular, si no está complementado con una dieta dirigida para ese objetivo. Otro mito frecuente es, entreno y tengo que tomar inmediatamente la proteína por la llamada ventana metabólica. Y eso es otro mito. Realmente es más importante el consumo total proteico diario que el timing del consumo de las whey protein o de las proteínas en batido. Es decir, si yo por ejemplo paso mucho tiempo desde el almuerzo hasta la cena, la comida sin comer, probablemente sea útil una proteína en la media tarde con la intención de mantener un ritmo, es decir, una periodización, un timing nutricional adecuado para el consumo de proteínas. Porque muchas personas, por ejemplo, entrenan en ayunas, luego se toman la proteína y consumen 5 huevos.
realmente le sacas más provecho a distribuir el consumo de proteínas durante todo el día a que tener un solo bloque de proteínas en una comida. Así que si estás entrenando, no tienes por qué tomar inmediatamente la proteína. Por ejemplo, tú pudieses tomar la proteína antes de entrenar con algo de carbohidrato y así también estimular la síntesis de proteína muscular. O por ejemplo, en la noche, en el caso de los caseinatos, consumir la caseína justo antes de acostarse a dormir, ya que en el sueño los procesos de reparación celular son muy activos y muy probablemente necesites esa distribución de aminoácidos en la sangre para poder reparar los tejidos. Supongamos que vas al médico. Vas al dermatólogo, vas a un nefrólogo, un internista y te dice no puedes tomar proteína. Yo en consulta por lo general no contradigo lo que un médico tratante aplica o prescribe a mis pacientes, o por ejemplo una persona decide no consumir ningún suplemento porque lo considera tóxico y desde el punto de vista ético esa decisión hay que respetarla. Entonces, si no quiero tomar proteína o no puedo tomar proteína y mi meta es buscar, por ejemplo, aumentar la masa muscular, ¿qué debo hacer? No pasa nada, no estás obligado ni obligada a tomar proteínas, perfectamente podemos suplir eso con la alimentación. Entonces muchos pacientes yo les digo, listo, no necesitas tomar proteína, pero tienes que tener en cuenta que para cumplir los requerimientos probablemente debo tener varias comidas al día para alcanzar cumplir esos requerimientos proteicos y requerimientos calóricos, así que por ejemplo a las 3 de la tarde pudiésemos consumir un sándwich de pollo o pollo con arroz o cualquier otro elemento para la intención de no necesitar una whey protein en ese tiempo. Otro motivo de consulta frecuente es tomé proteína y me engordó. Eso es muy frecuente porque asumimos que la proteína nos puede aumentar muchísimo la masa muscular y eso es muy relativo. Supongamos que tú tienes una dieta muy buena en proteína y asociaste ahora una proteína en tu dieta. Pueden pasar dos cosas, aumentaste el consumo calórico o dos, aumentaste muy significativamente el consumo de proteínas de la dieta y por eso se sobreestimuló la producción de masa muscular. Por sí sola, un batido de proteína no tiene por qué generar ganancia grasa. Los batidos de proteína y las proteínas en suplementos no generan aumento del tejido graso ni del tejido adiposo. Realmente están constituidas con la intención de estimular la masa muscular, así que una proteína por sí sola no engorda. Pero sucede es que vemos un solo elemento y no vemos el contexto general. Y muchas personas comen chucherías, comen mecato, tienen un consumo no adecuado de calorías o de grasas, se toman la proteína, ya tienen 110, 120 más calorías en su dieta y asumen que fue el suplemento el que le aumentó de peso. Pero existe evidencia muy clara que los suplementos de proteína no generan ganancia del tejido graso. Ahora, en el caso de las proteínas hipercalóricas o ganadoras de peso que contienen grasa y que contienen carbohidratos, si tienes una dieta muy alta en calorías, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, probablemente esto sí vaya a generar un excedente calórico y pueda producir un aumento del tejido muscular y también del tejido graso. Así que las proteínas no generan riesgo para tu salud, no generan ninguna alteración del funcionamiento del riñón o del hígado, no son indispensables, no son imprescindibles, pero son una herramienta muy importante en el caso que necesite aumentar el consumo de proteínas y no lo puedo hacer con la comida. Realmente es un suplemento seguro, un suplemento eficaz, así que si lo necesitamos no tenemos por qué tener miedo y evidentemente si sufres de alguna enfermedad lo mejor es que consultes con tu médico o con un nutricionista con la intención de tener la información muy clara y detallada y que no represente un riesgo para tu salud. Yo soy Dr. Teo Fit. Espero que te suscribas a mi canal de YouTube y que me sigas en redes sociales. Si tienes algún comentario, sugerencia, duda o inquietud, por favor no dudes en hacerlo y así lo vamos a responder. Recuerda que estamos construyendo información basada en ciencia.